tardes. Muchos de ustedes consultaron a través del foro y de las páginas de la materia respecto a GDB. GDB es un debugger. Un debugger es una herramienta que sirve para encontrar errores en el código. Eh, GDB no es el único debugger que, que existe. Es un debugger por línea de comando, software libre. Y bueno, y es el que vamos a estar viendo en esta presentación. Podrán encontrar otros debuggers dentro de muchos IDEs que vienen, entornos de desarrollo, como por ejemplo CLion, tienen sus propios debuggers por gráficos, pero bueno, ahora en particular vamos a ver este que es por línea de comando. Bueno, GDB es un debugger, como dijimos anteriormente, desarrollado por Richard Stallman. Este debugger nos permite inspeccionar una ejecución de nuestro programa paso a paso, consultando los valores de las variables y siguiendo la línea de ejecución para poder encontrar a dónde se producen los fallos. GDB en particular sirve para depurar código en C, código en C++, en Java y en muchos otros lenguajes como Ada y Rust. En la página de GDB pueden encontrar cuáles son todos los lenguajes que soporta GDB. Además, bueno, hay una problemática que es que cuando yo recibo código legacy en un proyecto grande fuera de la materia esta, imagínense la industria, que me toca participar de un proyecto que tiene millones de líneas de código, es muy difícil saber puntualmente qué hace cada parte del código. Entonces lo que vamos a hacer por ahí, en un determinado caso en particular, vamos a correr el debugger, el GDB, para identificar o tratar de adivinar qué hace el código en determinada parte, sobre todo si la documentación no está muy clara, que muchas veces la documentación no está muy clara. Bueno, como dije anteriormente, es software libre, así que si nos interesa tenemos acceso al código de fuente GDB y podemos leer cómo está implementado. Bueno, ¿cualquier programa se puede depurar con GDB? La respuesta es sencilla, sí. Cualquier programa puede ser depurado con GDB. El inconveniente acá está en los símbolos de debugging. Yo, si tengo cualquier programa compilado en C, por ejemplo, puedo ejecutar a través de GDB y debuggearlo, pero no voy a poder poner breakpoint en los archivos, ni voy a poder imprimir variables si no están guardados los símbolos de debugging. Nosotros bien sabemos que tenemos el código fuente escrito en C, en archivos.c y en archivos.h. Este código fuente pasa por el compilador de GCC, que traduce ese código C y ese código .h en archivos de código objeto.o y el ejecutable mismo. Y al momento de compilar yo tengo que darle un lineamiento al compilador para que me agregue esos símbolos de debugging que después me van a ser necesarios para correr una ejecución de GDB. Esto se logra a través de agregar el flag "-g". Cuando en cualquier línea de código que nosotros tengamos, por ejemplo, estas líneas las copiamos del proyecto 2 de la materia, del laboratorio 1, del ejercicio 2, y en esta línea, a la línea habitual de compilación, le agregamos el flag "-g" que vemos aquí. Ese flag le va a decir a GCC que cuando compile guarde los símbolos de debugging. ¿Por qué por defecto no viene habilitada esta opción? Porque yo puedo, por un lado, puedo no querer agregar esos símbolos de debugging si yo estoy compilando mi programa para un entorno privado en el cual no quiero dar detalles de implementación del código. No voy a querer que se incluyan esos símbolos de debugging, y además en un entorno en producción tampoco voy a querer que se incluyan porque estos símbolos de debugging me hacen el ejecutable mucho más pesado que si no los tuviesen. Después vamos a ver en la sección 2, donde vamos a ver un ejemplo práctico de cómo usar GDB, vamos a ver qué pasa cuando no hay y cuando hay símbolos de debugging. ¿Cómo saber si un ejecutable o un .o tiene símbolos de debugging? Para saber si un ejecutable o un .o tiene símbolo de debugging, recurrimos a un comando que ya existe en Linux, que viene junto con el toolchain del compilador, que se llama objdump.
OBJDump me permite, dado un archivo en código binario, me permite saber ciertas cosas de este archivo, ver ciertos símbolos. En particular, el comando que acá detallamos es un comando que, dado un punto O, dado un ejecutable, va a imprimir información en pantalla de acuerdo a si está, digamos, está presente esos símbolos de debugging o no. Cuando yo ejecuto este comando, si la salida es vacía, o sea, es decir, no se muestra nada, el programa no contiene símbolos de debugging. Mientras que si me muestra una tabla, eso quiere decir que sí contiene dicho símbolo. Lo vamos a ver mejor en el siguiente ejemplo. En este primer ejemplo, como pueden ver, no estamos incluyendo el flag "-g" para compilar nuestro sorter, y luego de ejecutar objdump -sim sorter pipe grep debug, la salida es vacía, no nos dice ninguna información. Mientras que en el segundo caso, cuando le hemos agregado el flag "-g", podemos ver esta tabla que contiene distintas informaciones de debugging. Este sorter fue compilado con símbolos de debugging. Bien, comencemos a depurar el programa. Para empezar a depurar el programa, que ya tiene símbolo de debugging, es decir, que ya hemos compilado con la opción "-g, tenemos dos caminos o dos opciones posibles para seguir si tiene o no tiene argumentos. Una forma de ejecutarlo con argumentos sería ya predefiniendo los argumentos cuando, por ejemplo, voy a debuggar un caso particular de una ejecución de un programa que yo sé que el error se da cuando yo pongo estos argumentos fijos. Entonces, en ese caso, por línea de comando, yo voy a llamar a gdb -args con el nombre del ejecutable. Noten que este punto barra que está aquí es una ruta relativa a nuestro programa. Esto estoy asumiendo que estoy parado en el directorio donde está el archivo compilado. Si no, puedo completar esta ruta con la ruta absoluta de donde está el archivo compilado. Y acá van los argumentos de mi programa. O también puedo ejecutar el programa y decidir los argumentos dentro de GDB. Esto es, ejecuto el programa con el mismo comando anterior, pero sin el -args y sin los argumentos, y dentro de GDB, cuando voy a lanzar el ejecutable, hago run y le paso los argumentos. Acá vemos un caso de los argumentos fijos, donde acá está el nombre del ejecutable, que es ./sorter. Notarán que acá en /tmp /gdb example, esta es la ruta absoluta desde el barra hasta el gdb example. Yo hago ./sorter porque el sorter está dentro de esta carpeta gdb example. Y yo acá le pongo el argumento que es el array empty.in. Luego ejecuto con run y acá tengo starting program, el programa sorter, y me devuelve el resultado del programa y me dice que salió normalmente sin ningún error. En el caso de si yo quiero correr con argumentos variables para ser cambiados desde adentro de GDB, yo en este caso corremos ./sorter, y acá dentro de GDB vamos a correr, a hacer run, y ahí le pasamos el argumento input/empty.in. El resultado de la ejecución de esto es completamente análogo al anterior, solo que en este caso le estoy pasando el argumento por dentro. Si yo quisiera pasarle otro array, puedo desde la misma consola pasarle al run otro array distinto. Bueno, para ejecutar un programa dentro de GDB, ya lo vimos recién en la filmina anterior, es el comando run. Cada uno de los comandos de GDB, esto lo voy a aclarar ahora y más adelante lo vamos a refrescar también, tiene una forma completa de ejecutar y una versión abreviada. Para no estar tipeando run cada vez que yo quiera correr un programa, puedo después simplemente escribir la letra R. Presionando R y Enter cumple el mismo resultado que si yo escribiera run. Para salir de GDB, tipeo quit Q, o bien presiono control y mientras mantengo control presiono la letra D.
Bien, ahora estamos dentro de GDB y queremos empezar a controlar el flujo de ejecución. ¿Qué quiere decir? Lo interesante de GDB es que me permite a mí debuguear mi programa siguiendo paso a paso la ejecución del mismo. Esto es equivalente cuando ustedes están en el práctico y agarran una hoja de papel y una lapicera y comienzan mano a mano a ejecutar línea por línea del programa que acaban de escribir, tratando de escribir qué tiene cada una de las variables en cada paso de ejecución, cuál es la siguiente instrucción que voy a ejecutar. Esto es una manera automatizada de hacer el mismo proceso. Entonces, una herramienta clave para lograr esto son los breakpoints. Un breakpoint o punto de interrupción es un punto en el código, en una línea de código en la cual yo voy a querer detener mi ejecución. Voy a empezar a correr el programa y cuando en la línea lleguemos a la línea que yo marqué como breakpoint, el programa se va a detener y me va a devolver a mí el control para que yo decida cómo sigue ese flujo de ejecución. Yo puedo poner un breakpoint en el código de dos maneras diferentes. Una forma sería poniendo un breakpoint a través del nombre de una función, como vemos acá en este caso. Yo escribo el comando break y le pongo el nombre de la función en la cual yo quiero parar. Si esto hay un contexto global del programa donde puede ser que yo, por ejemplo, tenga dos funciones que tengan el mismo nombre dentro de dos archivos diferentes. Si se da este caso, yo voy a necesitar distinguir cuál de los dos archivos me estoy refiriendo. Entonces, para distinguir cuál de los dos archivos me quiero referir, voy a poner el archivo adelante, dos puntos y el nombre de la función para de manera unívoca referirme a cuál función quiero yo, en cuál función quiero hacer el punto de interrupción. La otra forma es con el nombre del archivo, dos puntos y el número de línea en la cual me quiero detener. Si ponemos solamente el número de línea sin especificar el archivo, GDB va a interpretar que el archivo donde quiero poner ese breakpoint es el archivo main, que es el archivo principal donde tengo la función principal, el punto de entrada de mi programa. Acá vemos un ejemplo, los ejemplos de las distintas formas de setear breakpoints. Acuérdense que yo puedo, en lugar de escribir break, puedo poner solamente la B larga, espacio y el mismo argumento que le doy al comando break. En este caso, en el primer caso, estoy seteando un breakpoint en la función quicksort. Acá me dice que estoy seteando un breakpoint, el breakpoint 1. Ese es el número de breakpoint que va a estar asociado, el identificador al breakpoint que va a estar asociado a quicksort. Acá me da la dirección de memoria en la cual está alojado la llamada a la función quicksort. Por ahora no le vamos a prestar atención a lo que es una dirección de memoria. Me dice que es en el archivo sort.c en la línea 20. El segundo caso, yo estoy especificando que quiero hacer un breakpoint en la función quicksortrec que está en el archivo sort.c. Acá me dice que va a ser el breakpoint 2 y que va a estar en el archivo sort.c línea 12. En el tercer caso, yo pongo un breakpoint en la línea 14 del archivo sort.c. Me muestra la misma información. Y en el último caso vemos un breakpoint 15, que como les dije anteriormente, este breakpoint 15 me va a poner una interrupción en el main.c en la línea número 15. Una vez que tengo seteado los breakpoints, yo puedo en cualquier momento consultar información de los breakpoints. Esto es, si yo muestro con info breakpoints, me va a mostrar un informe detallado de los breakpoints que están puestos en el programa. Yo puedo habilitar un breakpoint a través del comando enable con el número del breakpoint. Puedo deshabilitar un breakpoint con el comando disable y el número del breakpoint. Puedo borrar un breakpoint con el comando delete y el número del breakpoint. Y cualquier comando que yo haga de los anteriores, si no le pongo argumento a enable, disable o delete, por defecto toman todos los breakpoints. Entonces yo puedo habilitar todos los breakpoints, deshabilitar todos los breakpoints, o con el comando delete solamente puedo borrar todos los breakpoints si así lo deseo. Acá vemos un ejemplo de estos comandos. Por ejemplo, yo puse un breakpoint en la línea 8 del main y un breakpoint en la línea 14 de sort.c.
un breakpoint en la función quicksort. Tengo 3 breakpoints puestos. Si yo hago info breakpoints breakpoints me va a mostrar una tabla con 3 breakpoints. El primer breakpoint es el de la función main en la línea 8, el segundo es en sort.c en la línea 14 y el tercero en sort.c en la línea 20. Dentro de estas columnas tengo el número de breakpoint, el tipo de breakpoint. Esta columna disp me muestra un caso particular en el cual yo tengo en estado keep. Esto significa que cuando yo hago un hit en ese breakpoint, es decir, llega a la línea y se ejecute ese breakpoint, lo voy a seguir manteniendo. Hay otras formas de setear breakpoint para que los breakpoints, por ejemplo, se borren automáticamente la primera vez que se llegue a ese breakpoint, o para que se deshabiliten automáticamente la primera vez que se llegue a ese breakpoint. En esta columna vemos si están habilitados o no. Y quiere decir yes, sí, y N quiere decir no, que no está habilitado. En este caso están todos habilitados. Address es la dirección de memoria del breakpoint. Y bueno, y what me dice en qué punto están puestos cada uno de los breakpoints. Por ejemplo, en esta línea estamos deshabilitando el breakpoint 3. Si hacemos info breakpoint de nuevo, vamos a ver que ahora el breakpoint 3 figura como no habilitado, o sea, deshabilitado. Puedo borrar breakpoint, por ejemplo el breakpoint 1, y acá vemos que el breakpoint 1 ya no se muestra más, no está más disponible. Y puedo hacer delete y borrar todos los breakpoints. Antes de borrar todos los breakpoints, GDB me va a preguntar si es cierto que deseo borrar todos los breakpoints. Bien, una vez que ya tenemos los breakpoints seteados, vamos a querer controlar el flujo de ejecución. Esto es, una vez que yo inicié mi programa, seteé los breakpoints, voy a correr el programa usando run, y cuando llegue al primer punto de interrupción, el programa me va a retornar el control. ¿Y qué voy a poder hacer ahí? Voy a poder hacer next. Next es una instrucción que me ejecuta la siguiente instrucción en el código. Step es igual que next, pero imagínense que yo tengo una función que la siguiente instrucción que voy a ejecutar, por ejemplo, llama recursivamente a quicksortrec, y yo quiero saber qué está pasando dentro de quicksortrec. Entonces voy a llamar a step, que step se va a meter dentro de quicksortrec. Tengo continue, que continúa la ejecución normalmente, sigue a partir de ahí. Y finish, que si estoy dentro de una función, va a terminar la ejecución de esa función y va a volverme el control, digamos, a mi línea de comandos. Acá vemos un ejemplo de eso. Pusimos un breakpoint en la función arrayCopy, corremos el programa. Acá me dice que frenó en la línea 7 de arrayCopy. Yo acá llamo next y se ejecuta la línea 7, que es un for, llegando a la línea 8. Yo hago finish y finish me lleva al final de la ejecución de arrayCopy. Y vamos al siguiente breakpoint, que el siguiente breakpoint está en quicksort, en sort.c en la línea 20. Y yo acá, como les dije anteriormente, me interesa saber qué está pasando dentro de quicksortrec, así que hacemos step, y step me va a trasladar adentro de quicksortrec. Luego hago continue, y continue sigue la ejecución normal del programa. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Es algo que me suelo preguntar mientras estoy debugueando en GDB. Yo en algunos puntos me gustaría saber en qué archivo, en qué función, en qué línea está parada, está detenida mi ejecución. En cualquier momento puedo ejecutar where, que where me dice en qué función, línea y en qué archivo estoy. Tengo un comando que se llama list, que toma un argumento entero. Ese argumento entero me muestra a partir de la línea enésima 10 líneas de código centrado en la línea enésima, es decir, la línea enésima irá en el medio y 5 líneas de código hacia arriba y 5 líneas de código hacia abajo. Luego de ejecutar list n, si yo llamo a list guión, me imprime las 10 líneas anteriores al list n. También puedo hacer list con el nombre de una función y me va a imprimir 10 líneas de código centradas en la función seleccionada en nombre de función. Acá vemos el ejemplo. Si hacemos run input example and sort,
y esto ya tenía un breakpoint definido en array copy. Paramos en array copy. Acá yo pregunto dónde estoy. Me dice que estoy en la función array copy, que está en arrayhelpers.c en la línea 7. Esto a su vez me imprime un stack de ejecución, la pila de ejecución. Ya lo vamos a ver más adelante. Hay un comando que me permite interactuar activamente con la pila de ejecución. Si yo hago list 7 para que me centre el código alrededor de la línea 7, que es donde me separó el breakpoint, yo puedo ver 5 líneas hacia abajo y 5 líneas hacia arriba. El list menos me va a mostrar las líneas hacia arriba que no me está mostrando, que es una sola línea, que es la línea del include. Y si yo hago un list en array copy, se va a centrar en la función array copy y me va a mostrar 5 líneas hacia arriba y 5 líneas hacia abajo. Bien, hasta acá viene todo muy bonito, pero lo más interesante de GDB viene dado cuando yo puedo consultar activamente el estado de las variables dentro de la ejecución. Cada vez que se detiene en un breakpoint, cada vez que yo avanzo, veo el contexto en el que estoy parado y puedo imprimir el resultado de una variable, puedo imprimir una expresión, puedo imprimir el tipo de una variable. Para imprimir el tipo de una variable tenemos el comando ptype con el nombre de variable. Eso imprimirá el tipo de variable. Esto es si es unsigned int, si es un char o lo que sea. Y tenemos el comando print, que yo le puedo dar una string de formato y una variable o una expresión. Una expresión es una expresión matemática que contiene o no una variable. Esto me va a imprimir el contenido de la variable o el resultado de evaluar dicha expresión. Por ejemplo, no solamente podemos imprimir la variable x, sino también podemos imprimir cuánto vale la variable x más la variable 10. Si estoy en el caso de un array, yo posiblemente quiera saber cuánto vale la array en el elemento 5, en el elemento iésimo, en el elemento i más 1. Puedo imprimir todo ese tipo de expresiones. Acá tengo un ejemplo detenido en un breakpoint. Imprimimos el tipo de la variable length. El tipo de la variable length es unsigned int. Imprimimos la variable length vale 5 y imprimimos expresiones como por ejemplo length más 3, length por 4. Puedo imprimir cualquier tipo de expresión que involucre o no involucre a length. Puedo imprimir 3 por 4, puedo imprimir 2 más 3, puedo imprimir la variable array en la posición 3, en la posición 0, y me va a ir mostrando las distintas posiciones. También puedo modificar el valor de las variables en tiempo de ejecución. Acá hay una advertencia importante al respecto. Esto altera la ejecución original del programa. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un caso de laboratorio, no sería un caso real, porque estaría modificando a mano el valor de una variable. Pero en algunos casos a mí me va a resultar útil poder modificar el contenido de esa variable para ver cómo se comportaría mi programa si la variable tuviera cierto valor. Para eso usamos el comando set con el nombre de variable, un igual y el valor que le querramos asignar a la variable. En este caso vemos que inicialmente la variable length valía 5, luego la seteamos en 0 y al imprimirla nuevamente la variable vale 0. Hace un ratito hablamos de la pila de ejecución. ¿Qué es la pila de ejecución? Cuando yo arranca la ejecución de mi programa, arranco parado en el método main, en la función main. A su vez, cuando se empieza a ejecutar main, se van haciendo llamados a funciones. Cada llamado a función que se hace se coloca primero en el stack de ejecución y una vez que se termina de ejecutar esa función, se saca de la pila y se continúa con la que estaba siguiente en el stack de ejecución. Entonces, cuando yo quiero consultar, por ejemplo, el estado de la pila dentro de la función quicksortrec, estoy metido dentro de la función quicksortrec, me va a decir que la función quicksortrec fue invocada por main y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de llamadas que tenga. Yo en GDB puedo consultar el estado de la pila en un momento de ejecución dado, cuando me pare en un breakpoint, a través del comando backtrace, y puedo subir o bajar en este orden de ejecución si quisiera
saber, por ejemplo, cómo estaba el contexto de las variables cuando le pasé cierto valor a una función. A través de up subo un nivel en la pila, a través de down bajo un nivel en esa pila de ejecución, frame me va a retornar en qué nivel de la pila estoy, y frame con un número dado me va a mover, me va a hacer un salto hasta el frame enésimo. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo donde nos paramos en la función arrayCopy. Esta función arrayCopy está primero en el stack, que fue invocada por main. La forma de leer esto es así, de arriba hacia abajo. Estamos parados en la función arrayCopy, que la función arrayCopy fue invocada por main en la línea 59. Fue invocada por main con los parámetros length igual a 0, array, que es una dirección de memoria donde está el array. Más adelante, en prácticos posteriores, vamos a investigar un poco qué significa esto de las direcciones de memoria de las cosas. Acá, bueno, si hago el comando frame, me dice que estoy parado en el frame 0 de arrayCopy. Puedo imprimir backtrace de vuelta. Me muevo hacia arriba, esto es decir, me voy a ir hacia la línea 59 de main. Me muevo hacia abajo, voy a volver a la función arrayCopy. Hago frame 1, me voy a ir al frame 1, que es el frame de arrayCopy, y si imprimo frame nuevamente me va a mostrar el frame 1, perdón, el frame 1 es el frame de el main, el frame 0 es el frame de arrayCopy. Me muevo de vuelta al frame del main y nuevamente si imprimo frame me va a mostrar que estoy en el frame 1, que es el frame del main.c. Bueno, además de los breakpoints, yo tengo otra herramienta más, que son los watch points. Un watch point es muy similar a un breakpoint, con la diferencia de que en lugar de detenerme sobre una línea de código, voy a querer detenerme sobre una variable específica cuando la variable cambie. La sintaxis es watch y el nombre de una variable, y eso me va a establecer un punto de detención, pero que se va a disparar en lugar de cuando el código llegue a esa línea, cuando el código modifique esa variable. Para los comandos de watchpoints, podemos usar todos los comandos que ya conocíamos para los breakpoints: enable, disable, delete y info watchpoints, que me va a mostrar una información detallada sobre los watchpoints. Los watchpoints son unos tipos especiales de breakpoint, entonces si yo hago info breakpoints también voy a ver los watchpoints, solo que en la tabla que vimos anteriormente, retrocedamos a la tabla, acá en esta columna donde me dice type, voy a ver, en lugar de breakpoint, voy a ver watchpoint. Bien, acá vemos un ejemplo del uso de los watchpoints. Estamos de vuelta dentro de esta función arrayCopy y yo voy a querer poner un watchpoint a través de watch en esta línea a la variable i. La variable i es el contador dentro del ciclo. El contador dentro del ciclo se va a modificar en cada iteración del ciclo. En cada iteración del ciclo le voy a agregar 1. Continúo la ejecución a partir de setear este watchpoint y voy a ver que el programa se detiene nuevamente diciéndome que se pasó por un watchpoint porque la variable i fue modificada, el valor anterior era 0 y el valor nuevo es 1. Acá si hago info watchpoints estoy viendo cuáles son los watchpoints que tengo habilitados, e inclusive me brinda una estadística de cuántas veces pasamos por ese watchpoint. En este caso me dice que pase una vez, que es la vez esta anterior que se modificó una vez el valor de la variable. Bien, hasta acá estamos con el tutorial básico de GDB. ¿Qué nos queda en el camino? Bueno, cualquier duda que tengan sobre cualquiera de los comandos que hemos visto, la van a poder consultar a través del comando help. Si dentro de la consola de GDB yo ejecuto help y cualquier comando, en este caso por ejemplo run, eso me va a devolver la ayuda específica para dicho comando. Pueden consultar para más información la documentación oficial en la página de GDBNU de GDB. En el siguiente video, después de este, vamos a ver un caso práctico de debugging con GDB.